Muy bien, vamos a empezar. Hoy es nuestro segundo workshop en el marco del programa Análisis de Políticas Ambientales. Y hoy día tenemos como invitado especial a un amigo, ¿no? Nuestro de Looking, amigo mío también, con el cual ya he compartido varios proyectos académicos y siempre es un honor tenerlo acá presente porque nos comparte sus ideas, sus pensamientos y hoy día va a ser muy interesante tener la oportunidad de escuchar a Luis Ignacio Gómez. Voy a pasar a presentarlo antes de iniciar. Vamos a ver. Luis Ignacio Gómez es el actual director de la Maestría en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, eh, con sede en Madrid, puesto que ocupa desde el año 2015. Ha ocupado puestos de dirección científica en Cervamed GmbH, director científico de Orgamérica SL, ubicada en España. Ha sido consultor científico en el campo de la optimización de procesos de laboratorio para varias empresas y fundador en el 2003 de la compañía Indago GmbH, la cual desarrolla métodos especiales para el diagnóstico a partir de muestras de sangre. Luis Ignacio también es miembro desde el 2008 del Instituto Juan de Mariana, fundador también del blog Desde el Exilio, en la que ha publicado más de 3.000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Gracias Luis por estar acá. Bienvenido. Para nosotros es una gran oportunidad de escucharte y compartir las ideas. Gracias. Adelante Luis. Gracias, Elvin, por las amables palabras, por la amable presentación. Para tus videntes, para tus oyentes, decir que bueno, pues hoy vamos a esforzarnos más en el aspecto, bueno, pues mi dedicación a temas como la ecología, la sostenibilidad y la energía, desde una perspectiva economicista, que es la que me trae aquí a Looking y al lado de Edwin Zarco, más que mi aspecto profesional de bioquímico desarrollando cosas raras en los laboratorios. Y Edwin me comentaba que, bueno, pues que sí, que se me apetecía hacer un pequeño análisis de las políticas públicas a nivel energético en Europa y más concretamente lo voy a utilizar de escalón, la famosa Energiewende, la transformación energética alemana, porque vamos a ir con ella de la mano viendo qué es lo que han hecho otros países, ¿no? Se lo voy a ir comentando poco a poco, cómo se ha ido desarrollando, más o menos desde el 2010, que de alguna manera en los países europeos se comienza a generalizar un movimiento que a mí personalmente me parece excepcional. Es decir, yo sí soy de los que, por si acaso a alguien le queda dudas, ¿eh? Sí soy de los que opina que debemos de dejar de quemar cosas, porque quemar cosas no solamente es una fuente de emisión de dióxido de carbono, que es lo que mucha gente automáticamente le viene a la cabeza, ¿no? Lo primero, porque es lo que nos han enseñado, lo que nos muestran todos los días y cuando se hacen las gráficas comparativas es el gas emitido bueno, el protagonista, ¿no? Sin embargo, nos olvidamos de otra serie de emisiones generadas mediante la combustión, que son tremendamente perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud. Estamos hablando de los hollines, que limita la capacidad de albedo de las superficies del planeta. Estamos hablando de óxidos de nitrógeno. Estamos hablando, en el caso del carbón, por ejemplo, los carbones de mala calidad, se emite una cantidad enorme de productos sulfurados, de azufre, que terminan reaccionando en las nubes con el agua allí evaporada y acumulada, formando ácido sulfúrico y generando lluvia ácida. Probablemente alguno de ustedes haya oído hablar de ella. Estamos olvidando las micropartículas, tanto las más pequeñas, las PM2.5, como las más grandes, que son altamente perjudiciales para la salud de las personas y de los seres vivos. Afectan directamente no solo a nuestras vías respiratorias, sino que hay multitud de estudios científicos que muestran cómo los niños, los bebés nacidos en condiciones de pobreza, en cuyas casas bueno, tienen lugar procesos de combustión abiertos, es decir, no hay chimeneas, no hay cocinas, se quema madera, se queman residuos orgánicos.
Estos niños no solamente tienen problemas pulmonares, respiratorios, sino que además también sufren retrasos en el desarrollo intelectual, en el desarrollo cerebral. Entonces estamos hablando de, bueno, efectivamente el fuego nos ha traído hasta donde estamos, pero la humanidad no se ha parado nunca, nunca nos hemos detenido a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, a la hora de mejorar nuestra calidad de vida. Hemos aumentado la edad media, es decir, el límite de edad en el que de media fallecen las personas. En algunos países hemos pasado en apenas, estoy hablando de España, por ejemplo, ¿eh? No crean que hablo. En España, por ejemplo, hemos pasado en 1910 de una longevidad, de una edad media de fallecimiento en torno a los 50 años, estamos ahora mismo casi en los 90. Japón, Alemania, Francia, los países occidentales y desarrollados superan prácticamente todos una esperanza de vida más allá de los 80 años. Algo hace tan solo 100 años perfectamente impensable y desde luego ya no les voy a hablar de lo que ocurría hace 200 y 500 y 1000 años, que lo normal era morirse pues, en una media de entre 30 y 40 años, ¿no? Es decir, el ser humano no ha parado de desarrollar, no ha querido nunca dejar de desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de vida, nuevas formas de adaptación al medio que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, alimentación, sanidad, higiene, etcétera, etcétera. Y lógicamente esto tenía que ocurrir en algún momento también con el tema energético, ¿no? En un principio, allá por los 60, 70, cuando se desarrollan en la mayor parte del planeta las redes de centrales nucleares, de centrales atómicas, se pensó en aquel momento que, bueno, pues aquella podía ser una solución casi única, la solución a todos los problemas energéticos del planeta. Y resulta que, claro, hay muchísimas sociedades que no se pueden permitir el lujo de invertir miles de millones en la creación de una central nuclear. Surgió el problema de los residuos radiactivos, que bueno, hoy en día, gracias a Dios, se va solucionando poco a poco, pero que no deja de ser un problema muy serio. Y curiosamente, y precisamente por esta serie de factores, nunca dejamos de quemar carbón, de quemar petróleo, de quemar madera, ¿no? Seguíamos quemando, y seguíamos quemando y seguimos quemando hoy en día. En muchas sociedades fundamentalmente se sigue quemando, la generación con renovables es muy pequeña, pero estamos dando pasos poco a poco en función del desarrollo social de cada una de estas sociedades hacia una generación renovable o alternativa, em, que no tenga que ver con la combustión de energía para todas nuestras necesidades. Una de las cosas que yo creo, Edwin, que puedo presentar mi presentación, ¿no? Que la puedo mostrar. A ver. Claro que sí. Ya está, ya Ah, se ahí está haciendo estamos. eso. Ahí estamos. Ya se ve. Una de las cosas con las que quiero comenzar es que me gustaría que entendiésemos todos que los sistemas nacionales de electricidad y energía son la mayor máquina jamás construida por el ser humano. Mira que hemos construido máquinas complejas, hemos enviado naves espaciales en órbita, más allá del sistema solar, ahora mismo estamos explorando con unos robots Marte. Cualquiera podría pensar: "Buah, esto es complejísimo, complicadísimo, dificilísimo, es el no va más, aparatos médicos que les voy a contar". Sin embargo, cuando hablamos de una máquina enorme, de una máquina compleja y de una máquina de difícil comprensión y de difícil manejo, la máquina por excelencia, la mayor máquina que hemos logrado construir hasta ahora son los sistemas nacionales de electricidad y generación y producción de energía. En esta tengo aquí un pequeño gráfico para que se hagan una idea de todos los elementos que participan de este sistema, cuán diversos son, y precisamente en esta diversidad, en esta complejidad y en esta dinamicidad radica la dificultad a la hora de llevar adelante una transformación energética rápida y eficiente, que es lo que, por ejemplo, se propuso el gobierno alemán allá por el 2012,
con la famosa Energiewende y todos los que están aquí supongo que saben que, bueno, pues todavía no se ha conseguido, se va a tardar mucho en conseguir. Hoy leía una noticia, la Comisión Europea se ha reunido y parece ser que la famosa prohibición de los motores de combustión en el 2030 va a dejar de existir por razones obvias. No hay capacidad de producción, no hay capacidad de compra. En este momento no hay demanda para pensar que dentro de solo 5 años toda la flota europea pueda ser la flota móvil, camiones, autobuses, vehículos particulares, taxis, sea eléctrica 100%, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que, bueno, pues esta prohibición desaparezca, se dicte una moratoria, se prorrogue hasta el 2040 o ellos sabrán y sabrán tomar su decisión o tomarán la decisión y nos la comunicarán llegado el momento, ¿no? Es muy complejo, es muy difícil y cuando se plantean estas cuestiones ya en serio, ya digo, a partir del 2020, de 2012, perdón, fundamentalmente, hay países que por sus características propias geográficas y geológicas lo tienen bastante fácil. Así tenemos un país como Islandia, en el que prácticamente el 100% de la energía es energía geotérmica. Pero claro, es que es un país que en realidad es un volcán. Así tenemos países como los países escandinavos, donde más del 80% de la generación eléctrica es generación hidráulica, es decir, son centrales hidráulicas las que producen esa electricidad. Pero claro, es que ellos tienen una orografía y una densidad de población que les permite hacer embalsar el agua y generar electricidad con ella, ¿no? Hay otros países, sin embargo, que lo tuvieron más difícil y más complicado. Francia se dedicó a poner centrales nucleares. España intentó centrarse en la energía solar, porque bueno, la climatología lo permite. Y en Alemania, por ejemplo, se intentó una mezcla, ¿no? De eólica, solar, cogeneración, centrales de respaldo. En aquel momento nadie pensaba en abandonar la energía nuclear todavía, eso llegó un poco más tarde. Y así, si vamos viendo cada uno de los países, nos vamos dando cuenta de que cada uno iba intentando encontrar una solución. Yo aquí tengo dos partes de este sistema complejo, de alguna manera dentro de un círculo, porque son los dos puntos críticos, ¿no? de cualquier cambio energético, de cualquier transformación energética en esta máquina gigantesca. Uno es el de la generación de energía. Y la generación de energía es un problema porque la generación de energía debe de ser capaz de satisfacer siempre la demanda. Hay una regla para todo aquel que se dedica a los temas de energía, es que la energía debe ser superabundante, de inmediato acceso y barata, que siempre nos olvidamos del apartado de que la energía tiene que ser barata. Estamos hablando de una transformación energética a nivel planetario. Yo no puedo llegar hoy con las soluciones alemanas o españolas y nuestro recibo de la luz es realmente caro a países con un nivel más bajo de desarrollo en el que mucha parte de la población o buena parte de la población no podría permitirse el pago de ese recibo de la luz, de esos costes energéticos. Con lo cual, nos encontramos con el problema de que, bueno, pues uno de los primeros problemas que tenemos serios y que debemos solucionar, y para los que no existe un botón, es decir, aquí no vale con decir, bueno, es que yo solo pongo nuclear y funciona siempre. Bueno, las nucleares también tienen que parar, tienen que hacer paradas de revisión, tienen que hacer paradas de carga y descarga de combustible, tienen el inconveniente de que necesitan refrigeración, etcétera, etcétera. No existe un botón mágico que diga, ah, pues vamos a hacerlo todo así. Tampoco las renovables, porque la energía eólica, la energía solar, son intermitentes, como todos ustedes saben. Y claro, hay días que no hace sol y hay noches en las que no brilla el sol, evidentemente, y hay días en los que no sopla el viento o no con la suficiente intensidad como para generar una cantidad apreciable de energía. Con lo cual aparece el problema de la intermitencia, del que todos habrán oído hablar también, que era otro tema a solucionar, ¿no? Y luego tengo el otro círculo, en este círculo de aquí de la derecha, la distribución. Una cosa es
ser capaces de generar energía, llevarla por las vías de alta tensión, que es como se llaman aquí en Europa, por las redes de transporte, que no son las de distribución, a diferentes puntos del país, pero luego esa energía tiene que ser transformada, bajada en potencia, igualada en frecuencia, etcétera, etcétera, para que pueda ser distribuida a los consumidores, empresas, viviendas, cargadores para coches eléctricos, pues todo este sistema, que muchas veces nos olvidamos. Porque como nosotros simplemente damos al botoncito a la llave de la habitación para que se encienda la luz, eso es una cosa muy sencilla, pero todo lo que hay detrás es tremendamente complejo y tremendamente difícil, ¿no? Y aquí se encontraron los grandísimos problemas de la transformación energética alemana, ¿no? Cuando los políticos se equivocan doblemente. Luego hicieron cosas muy bien, vamos a hablar de ellas también, pero ya directamente en este gráfico les puedo comentar que cuando el gobierno decide, y esto es una política pública, apostar por las energías renovables y lo hace como lo hizo el gobierno alemán, es decir, mediante subvención a la instalación de plantas eólicas y solares, no se pararon a pensar en que efectivamente muchas veces en Alemania especialmente no luce el sol y otras muchas no sopla el viento, con lo cual iban a necesitar una de dos, o centrales de respaldo, que hablaremos de ellas después, o sistemas de almacenado de energía. Y de los sistemas de almacenado de energía, curiosamente, en aquella época, en aquel momento, no se ocupó nadie. Es ahora, hace 2, 3 años, que hemos empezado a hablar intensísimamente de cómo guardar la energía generada para devolverla a la red, perdón, en aquellos momentos en los que no estamos generando ni eólica ni solar, ¿no? Y bueno, pues empezamos a hablar de hidrógeno, empezamos a hablar de baterías de arena, empezamos a hablar de sistemas gravitacionales. Por cierto, si alguno de ustedes tiene preguntas respecto de algún modo de almacenado de energía que yo menciono y del que no he oído hablar nunca y les gustaría saber algo más, no duden en levantar la mano, que yo creo que lo veo todo desde aquí y me extiendo un poco más en estos temas, ¿no? Entonces, el tema del almacenado se olvidó en aquel momento. Las políticas públicas no fueron capaces de preverlo de manera eficaz, de manera eficiente. Con lo cual, lo que ocurrió fue que, como en un país como Alemania, cuando yo concedo una subvención, cuando se da una subvención para la instalación, por ejemplo, de placas solares, no puedo, en aquel momento, no se podía discriminar de dónde venían las placas solares. Resulta que llegaron las grandes empresas chinas, hicieron de oro vendiendo sistemas solares en Alemania a precios muy económicos, arruinando a las empresas alemanas autóctonas, que a lo mejor eran las que tenían capacidad de innovación, etcétera, etcétera, y les hablaré luego de por qué es tan importante el aspecto de la innovación. Y muchas de las empresas solares, de energía solar y de fabricación de placas solares en Alemania tuvieron que cerrar porque no podían competir con la competencia china. Bueno, pues se cierran las subvenciones, pero resulta que nos encontramos con un parque solar gigantesco que no es capaz de suplir las necesidades, la demanda energética del país en su justa medida, no ya en su totalidad de ninguna manera, pero en una determinada cantidad que permitiera pensar, oye, pues mira, esto ha sido una buena idea, no, no lo fue. Porque, ya digo, se nos olvidó el enorme detalle de almacenar la energía que producimos para devolverla a la red cuando no la producimos. Y además se nos olvidó otro detalle, mejor dicho, dos detalles. Se nos olvidó el detalle de la eficiencia energética de una placa solar. Las placas solares hace 15 años tenían una eficiencia energética en torno al 30%. Hoy, las más modernas tienen una eficiencia energética en torno al 40%. Pero es que es muy probable que si hubiéramos puesto mayor esfuerzo en el desarrollo de investigación y tecnología, hoy dispondríamos probablemente de placas solares con una eficiencia del 50 o el 60%. No es así. Este es un deber, este es un debe
en nuestra lista de cosas a hacer, que todavía no está cumplido. Tenemos que mejorar la eficiencia energética de las placas solares. Del 100% de energía solar que reciben estas placas, al final terminan en la red entre el 30 y 35% de esa energía, y esa es una eficiencia bastante baja. Es una eficiencia exactamente igual de baja, para que se hagan una idea, de cuando quemamos carbón, ¿eh? Ojo, que no que piense nadie que cuando quemamos carbón tenemos una eficiencia. No, 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 también era muy baja. Porque lógicamente gran parte del material del carbón no tiene la misma calidad de producción de calor y de energía que otras partes de ese mismo carbón, ¿no? Yo vengo de una zona minera, y en la misma zona minera se obtenía una hulla de altísima calidad al lado de una hulla de bajísima calidad, con lo cual el balance térmico de este carbón al final pues rondaba, pues eso, el 30, el 40%, bueno, pues cuando se había estado un mes obteniendo una olla de altísima calidad, ¿no? Y el otro problema es el de la sincronicidad de las redes. Si alguien oye por primera vez hablar del tema de la sincronicidad, voy a ver si logro explicarlo. Para que, en este gráfico que tenemos, para que la red de transporte de alta tensión y las redes de distribución de baja tensión lleguen a las subestaciones de transformación y a las centrales de control y a las subestaciones de distribución, eh, sin riesgo a que la red se vea afectada, se necesita una cosa que se llama sincronicidad de red, que lo único que significa es que los electrones que circulan por esos cables lo hacen con una determinada frecuencia o en un margen de frecuencia en torno a los 50 hercios. ¿Qué ocurre? Que esto es muy fácil de conseguir cuando yo estoy manejando una turbina hidráulica o una turbina movida por energía atómica o una turbina movida por gas, evaporación de agua en este caso. Em, Casi siempre, si se dan cuenta, lo que hacemos es calentar agua, llevarla a ebullición y con ese vapor movemos una turbina. O, si estamos hablando de una central hidráulica, baja el agua, movemos una turbina. En las turbinas, el sistema de turbinas lo que nos permite es manejar de entrada, o sea, desde el primer momento, la frecuencia con la que enviamos nuestra energía a la red, tanto de transporte como de distribución. Esto con la energía solar no es posible, y desgraciadamente con la energía eólica tampoco. Con lo cual se producen fenómenos de asincronicidad que probablemente fueron la causa, ustedes todos habrán oído hablar, no lo sé, del gran apagón que hubo en España hace mes y medio. Bueno, precisamente porque solamente estaban sirviendo la red prácticamente plantas de producción eólica y solar, y de repente se dio un golpe de asincronicidad. Una de estas subestaciones tan importantes de transformación, que llevan la energía de alta tensión a la de baja tensión para su distribución, dejó de funcionar, y como el sistema está interconectado, ya digo, es una máquina. El Sistema Nacional de Energía en los países europeos es una inmensa máquina. Todas las demás se pararon, una detrás de otra. Clac, 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 cuidado, atención, emergencia, pum, vamos a destrozar la red, esto hay que cortarlo, pac, y apagón. Luego los políticos se pusieron a discutir y a pelear entre ellos, que si habían sido estos, que si habían sido los otros. Al final, el informe de Red Española y un informe independiente de la Unión Europea lo que confirma es que, sin echarle la culpa a ningún sistema de generación de energía, sí dicen que efectivamente se debió a un problema de asincronicidad, ¿no? Esto se viene solucionando con las llamadas estaciones de respaldo. Es decir, cuando yo tengo al mismo tiempo que la energía eólica, la energía solar, tengo, por ejemplo, una serie de plantas, llámese energía nuclear o bien pequeñas plantas de gas natural, puedo manejar en estos centros de control eléctrico que vemos en el gráfico y en las subestaciones de transformación, puedo manejar la frecuencia en mi red de manera que se mantenga siempre en el umbral síncrono. Em, claro, entonces resulta que estamos invirtiendo un montón de dinero, hemos desarrollado un cuerpo legal increíblemente vasto, increíblemente grande, para fomentar la transformación energética,
Y resulta que nos damos cuenta después de 10 años, 2020, 2021, anda, pero si es que seguimos quemando gas y quemando carbón y estas cosas. Y además, y a los alemanes se les ocurre la gloriosa idea de, encima, por si acaso no fuera poco, vamos a cerrar las centrales nucleares. Y deciden cerrar las centrales nucleares y de hecho hoy en Alemania no hay ninguna funcionando. Se está discutiendo la posibilidad de recuperar alguna de las que se cerraron recientemente. Yo personalmente opino que no lo van a hacer, opino que lo que sí van a hacer, que si hay un proyecto de ley al respecto, es fomentar el desarrollo de las pequeñas centrales nucleares, las MR, que además de contaminar mucho menos, son más manejables y son capaces de consumir combustible radioactivo ya utilizado por las centrales nucleares antiguas y reducirlo a materiales prácticamente inocuos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este es un proyecto ya otra vez a medio y largo plazo. Estamos hablando del 2050, del 2060, no estamos hablando de mañana, que es cuando todos los europeos nos levantamos por la mañana y encendemos la luz, encendemos la cafetera, encendemos la tostadora, encendemos el microondas, el horno, vamos a ver cómo está cargado el coche, pues hay que enchufarlo otra vez y ¡pum! Otra vez está la demanda ahí. Esa es mañana. No es en el 2040, no es en el 2050, es mañana por la mañana, que es domingo y será menos la demanda que la de lunes por la mañana, que será muchísimo más grande, ¿no? Entonces, allá de partida, las políticas públicas se montaron con este problema y con la excepción hecha de Francia, gracias a su cabezonería por mantener la energía nuclear. Y qué curioso, con la excepción hecha de Polonia, gracias a su cabezonería de seguir quemando carbón, fíjense qué cosas, ¿no? Estos siguen cavando carbón en grandes cantidades. Bueno, pues son los dos únicos países ahora mismo que realmente no tienen graves problemas, mejor dicho, que no tienen prácticamente ningún problema de sincronicidad y suministro en la red. Los demás, pues siempre andamos un poco en los límites, ¿no? Digo, uy, pues hay que encender dos centrales de gas porque si no nos salimos del margen de frecuencia. O resulta que ahora mismo ha habido un bajón en la generación eólica y tenemos que suplirlo, en el caso de Alemania, quemando lignito, que además es más contaminante que la hulla, por ejemplo, quemando lignito, carbón vegetal. Em, es un problema. Es un problema que, bueno, pues desde la política, desgraciadamente, los ha sabido solucionar bien. Y yo creo, personalmente, si alguno de ustedes tiene otra opinión, por favor, compártanla después. Yo creo que se debe en gran parte a aquellos dos olvidos que les mencioné al principio. ¿Qué hacemos con la energía que nos sobra? ¿Cómo la almacenamos? A lo mejor es buena idea almacenarla y, y cómo conseguimos plurificar, multiplicar las fuentes de generación de energía, porque todos sabemos que un sistema dinámico complejo, cuantos más elementos tiene, más efectiva, de manera más efectiva trabaja. Es decir, no centrarlos únicamente en la eólica y en la solar, a lo mejor había que haber desarrollado sistemas de combustión de gas natural con determinado tipo de catalizadores y filtros para que la emisión de gases fuera prácticamente cero. Hoy en día ya hay en algunas universidades en Alemania, en Darmstadt, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema en el que se puede queman carbón y resulta que no emiten dióxido de carbono porque todo el dióxido de carbono de la chimenea lo recogen con un sistema de reacciones químicas y ese carbón se devuelve al suelo. Es decir, se hubieran podido desarrollar otro tipo de ideas, ¿no? No hubiera sido una apuesta tan monótona como la que se hizo en su día. Aquí en España, por ejemplo, eh, disfrutamos, gracias a Dios, de un clima privilegiado, sobre todo en las zonas del centro y del sur del país, en el norte de donde vengo yo y donde vengo yo de las vacaciones. Bueno, pues aquí nos llueve más y tenemos más nubes, pero ahora, por ejemplo, llevamos 2 semanas continuas todos los días con viento y las, em, las centrales eólicas, las plantas de torres eólicas están funcionando maravillosamente bien, con lo cual... Bueno, pues la apuesta parece que está funcionando. Quemamos gas, lógicamente, porque necesitamos las centrales de respaldo. Y de repente ahora nos estamos ocupando del hidrógeno y nos estamos ocupando también, en toda Europa además,
de sistemas de almacenado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estos problemas se podrían ir solucionando. Luego tenemos aquí el tema de la distribución, y en este gráfico yo me he olvidado de un detalle, no baladí, aunque arriba del todo salen las viviendas si se dan cuenta, ¿no? Em, claro, es que las redes de distribución pasan por donde viven las personas. Y no se pueden imaginar ustedes, pues váyanse a Google tranquilamente y consulten la cantidad de protestas civiles que ha habido en Alemania para evitar que se instalen nuevas redes de distribución y nuevas redes de transporte. Hay muchísimos ayuntamientos que no conceden licencias para extender la red eléctrica alemana. Este es un problema con el que los políticos en su día tampoco contaron. Resulta que la gente no quiere tener un cable de alta tensión en su jardín, pasando por encima, por detrás de su casa, aunque sea a 15 o 20 metros de altura. Resulta que el hecho de que nos hemos convertido todos en, gracias a Dios, ojo, esto no lo digo irónicamente, lo digo muy en serio, queremos proteger nuestro medio ambiente. Oye, pues resulta que llega una empresa y quiere montar un parque eólico en la colina al lado de mi pueblo y yo digo, no, 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 un momento, porque ese bosque lleva ahí 300 años y no quiero que me toquen ni un árbol. Vayan ustedes a poner el parque eólico en otro sitio, pero aquí no me lo pongan. Y el ayuntamiento tampoco les concede la licencia para construir el parque eólico correspondiente. Estos son los problemas con los que en aquel momento los políticos alemanes no contaron. Creyeron que, bueno, pues que todo iba a ser un camino de rosas y resulta que al final, pues no lo ha sido, no lo está siendo, ¿no? Es decir, existe también el componente social. Esto me lleva indefectiblemente a, a subrayarles, si me lo permiten, lo que realmente significa sostenibilidad. Un sistema eléctrico, un sistema energético sostenible, no es aquel que genera un beneficio económico para el productor, para el propietario de la central eléctrica o de las centrales eléctricas. No. Tampoco es sostenible si únicamente se dedica a no hacer nada para proteger el medio ambiente. Y no lo es porque no está generando ningún beneficio para nadie y además puede generar conflictividad social desde el punto de vista de que lo que se genera en ese momento es escasez del suministro energético y por lo tanto pobreza. Y no es sostenible si solamente atendemos a las demandas sociales. Yo puedo ser socialmente súper sostenible, pero si no soy capaz de llevar electricidad a mi habitación cuando decido irme a dormir y tengo que entrar a oscuras y a gatas para meterme en la cama o con una vela, lógicamente la gente va a decir, no, no, esto no es lo que queríamos, ¿no? También van a protestar. Es decir, la sostenibilidad tiene que ser, son tres patas económica, ecológica y social. Y en el momento en que una de estas patas falla, hagamos lo que hagamos, ya no podemos llamarlo sostenible. Y esto es un poquito lo que podemos ir desgranando de la situación o de la situación actual. Esto está en alemán, pero yo se lo voy a traducir, no se preocupen, no se asusten. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Estos son los datos del primer trimestre, porque son de los que disponemos, del 2024 y de todo el año 2023. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Alemania, en este caso en concreto, con la participación de las energías convencionales, es decir, gas natural, lignito, hulla y otro tipo de combustibles a quemar y las renovables, es decir, la energía eólica, tanto en tierra como delante de la costa, offshore, la biomasa y la energía fotovoltaica. Bueno, pues lo que ha ocurrido en todos estos años de política energética, obsesionados con que había que ir a las renovables, es lo que tenemos en esta gráfica. En el primer cuartal del 2024,
las energías renovables a la hora de generar energía aprovechable en las viviendas para generar, por ejemplo, calor. ¿Eh? Resulta que estaba en el 56%. 20 años de políticas energéticas, que sí, que ustedes me dirán, y yo también lo digo, ¿eh? Hombre, lo hemos reducido a la mitad. Antes estábamos solamente quemando. Pero no es un super éxito, no es lo que ellos se prometían. Recuerda alguno de ustedes probablemente que habían dicho que no, Alemania con su programa de transformación energética en el 2023, que ya lo hemos dejado atrás, iba a estar produciendo y generando con renovables el 70% de su energía. Y ya ven que no es así. Y en la gráfica de la derecha tenemos la comparativa por sectores. ¿Cuánto generamos para la producción de electricidad? Y curiosamente, para la producción de electricidad estamos generando el 53,2% con energías renovables. Esto está muy bien. Casi, casi como el calor aquí. Está francamente bien. Pero si solo miramos el calor, ¿eh? Y lo separamos de todo lo demás, ya bajamos al 18,8%. Y ahora viene el problema. Cuando vamos a la circulación, al transporte de bienes y personas, pues resulta que estamos en el 7,3 todavía. Seguimos quemando cantidades ingentes de gasóleo, de gasolina, de queroseno, etcétera, etcétera, para movernos. El problema de la movilidad es un problema irresuelto hasta el momento, hasta la fecha. Hay países, como los países escandinavos, donde, por ejemplo, Noruega. Vamos a hablar brevemente de Noruega ahora que estamos aquí con la gráfica del tráfico, ¿no? De lo que llaman los alemanes el Verkehr, que es este. Esto es el tráfico, esto es la movilidad, son los vehículos, los camiones, los tractores para la agricultura, los vehículos privados, los taxis, todo esto está aquí en la línea roja que estamos viendo. Noruega es un país, yo no sé si ustedes lo saben, probablemente sí, no solamente rico en recursos hídricos que le permiten generar su energía prácticamente al 100% con energía hidráulica, sino que además es un país riquísimo en petróleo, como lo oye, en petróleo. Entonces los noruegos no queman petróleo, lo venden. Y el gobierno noruego hace ya muchos años, consideró que las riquezas obtenidas de la explotación de hidrocarburos del país, de la geografía de Noruega, debería de revertirse en sus ciudadanos, con lo cual hay una política, igual que las empresas, cuando pagan dividendos, y, oye, pues hemos tenido un año muy bueno, tenemos un montón de dinero ahí, vamos a repartir dividendos entre los accionistas. Bueno, pues el gobierno de Noruega hace lo mismo con los ciudadanos. No únicamente diciéndoles, pues mira, te voy a pagar en diciembre 30.000 euros a mayores, no. Es decir, bueno, pues vamos a transformar nuestra flota y entonces el que quiera cambiar su coche de combustión por un coche eléctrico, se lo vamos casi a regalar. Va a tener que pagar muy poco dinero. ¿Esto qué ha significado? Pues ha significado que hoy Noruega, no tengo el número exacto en la cabeza, pero bastante más del 70% de los vehículos noruegos son eléctricos, sobre todo los de los particulares. No digo ya autobuses públicos, perdón, el transporte público en general, etcétera, etcétera. Y es pionera Noruega también en la adopción de sistemas eléctricos para los transportes pesados y para aplicaciones agrícolas. Con lo cual, ahí tenemos una de las claves. Ajá, o sea que se trata de dinero. Claro, es que la energía cuesta. Los coches eléctricos cuestan. Hoy mismo en Alemania hay muchísima gente que no se puede permitir pagar por un vehículo eléctrico en el que quepan, imaginémonos, una familia con 2 niños. No pueden ir todos metidos en un cochecito pequeñito. Cuando se van, tienen que meter en algún sitio una maleta. Eh, bueno, buscan un coche de tamaño medio y dicen, pues yo quiero un coche de tamaño medio eléctrico.
¿Y el coche más vendido en Alemania cuál es? El Golf. Ah, bueno, pues hay un Golf eléctrico también. Sí, claro, pero es que cuesta casi 40.000 euros. Y mi coche de gasolina, el mismo, cuesta 22.000. Y claro, la gente se lo piensa. Y como no estamos en Noruega, pues sigue sin haber ese boom de los coches eléctricos ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, ni en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque siguen siendo caros. Y no hay un gobierno detrás, no hay, mejor dicho, no es el gobierno, no hay unas materias primas detrás, como en el caso de los hidrocarburos en Noruega, que permitan al gobierno decir, bueno, pues como hemos ganado tantísimo dinero con las exportaciones de hidrocarburos, vamos a facilitar este cambio a nuestros ciudadanos, ¿no? Aparte de que los noruegos, en comparación con los alemanes o los españoles, son muy pocos. En Alemania somos casi 90 millones de habitantes y en España 40 millones de habitantes. En Noruega no sé si llegan a 10. Eh, es un tema de dinero, es un tema de inversión. Claro, y aquí está, para mí, el gran error de la política pública europea en general a la hora de manejar la transición energética. No se dedicaron a facilitar la inversión en nuevas tecnologías, en nuevas empresas, para que desarrollasen nuevas tecnologías, sino que se dedicaron a subvencionar la instalación. Y esa es una diferencia muy importante. Como vimos antes en el ejemplo de las placas solares en Alemania, que claro, llegaron los chinos que vendían el 50% más barato y destrozaron el mercado. Hubo en aquel momento también en este sentido, en el sentido de qué debemos invertir y cómo podemos invertir el dinero de los impuestos. Hubo un poco de, bueno, yo creo que fue una falta de previsión debido a que bueno, era algo que no había hecho nunca nadie, ¿no? Y luego los noruegos, que empezaron algo más tarde, allá por el 2017, 2018, cuando el COVID, nos enseñaron a todos cómo se hacían las cosas, ¿no? De acuerdo que ellos también habían aprendido la lección, habían visto mucho lo que había pasado en Alemania y dijeron, oye, igual tenemos que hacerlo un poco diferente, ¿no? Y a ellos les ha salido muy bien. Y claro, nosotros tenemos un déficit porque la mayor parte de los europeos hoy en día todavía no se pueden permitir el cambiar su coche de combustión por un coche eléctrico, que sería fabuloso. Es más, es que hay ayuntamientos que tampoco pueden hacerlo con su flota de autobuses públicos para el transporte público. Y hay pocos países, y realmente pocos. Dense cuenta, estimados amigos y amigas de Perú. Estoy hablando ahora mismo de Alemania, Suiza, Francia y España, que tienen un sistema ferroviario que se puede considerar realmente competitivo, a pesar de los fallos que pueda haber, que siempre los va a haber y tal, pero tienen un sistema ferroviario competitivo. Es decir, a mí personalmente, yo que vivo en Leipzig, a mí merece la pena ir en tren a Frankfurt o a Hannover o a Múnich. No necesito volar, no necesito ir en coche. Si viviera en España diría lo mismo, ¿eh? Yo vivo en León, para ir a Madrid, 340 kilómetros, 370 kilómetros, voy en un tren de estos de alta velocidad y me deja, estoy en hora y 45, 2 horas, estoy en Madrid. Pero claro, esto no vale para los polacos, esto no vale para los británicos, esto no vale para los belgas, esto no vale para los italianos, esto no vale para los checos, esto no va... Estamos hablando de que, bueno, pues son situaciones casi de privilegio, si se dan cuenta, ¿no? Porque la energía abundante y barata y a plena disposición genera riqueza. Y cuando no es ni abundante, ni barata, ni a plena disposición, genera pobreza o no facilita la prosperidad. Vamos a dejarlo ahí, para no ser demasiado críticos. Total, que nos ponemos en el 2023, estimados, y llega el gobierno y encarga al Instituto Alemán de Energías Renovables, oye, mirad a ver si nos hacéis un estudio y nos decís cuánto tenemos que invertir, cuánto tenemos que gastar desde hoy, 2023, cuando se encarga el informe, hasta el 2030,
para alcanzar las metas de la famosa transformación energética. ¿Cuánto necesitamos invertir? Y estimados, estos números que vemos aquí son miles de millones de euros. Y a pesar de todas las granjas solares que se han instalado, todos los parques eólicos que se han instalado, tanto onshore como offshore, eh, resulta que para la producción de energía, que es la barrita de aquí arriba, Erzeugung, producción de energía, generación de energía, tenemos que invertir todavía 353 mil millones de euros, que es una cantidad enorme. Es una barbaridad. Para las redes de transporte, 141 mil millones. Para las de distribución, 140 mil millones. En Alemania hay una cosa, yo no sé si en Perú ustedes lo conocen, en Alemania hay centrales que generan calor, por ejemplo, en el centro, imagínense que en el centro de Lima, bueno, en el centro no, vamos a ir a las afueras de Lima. En las afueras de Lima eh, ponemos tres plantas de generación de calor, que no es otra cosa que generación de agua caliente. Y alimentadas, por ejemplo, por sistemas eólicos o por geotermia, ¿eh? Y ese agua caliente se distribuye por tuberías por toda la ciudad de Lima, para que todo el mundo tenga acceso a agua caliente y calefacción. Bueno, eso es lo que en Alemania existe en algunas ciudades, por ejemplo, en la que yo vivo, en Leipzig, y se llama Fernwärme, calor a distancia. Bueno, pues ahí también hay que invertir 32 mil millones. Luego estamos con los famosos gases verdes. ¿Qué es un gas verde? Bueno, pues un gas verde es un gas natural eh, con una emisión mínima ridícula de dióxido de carbono. Y volvemos a las mismas. Estamos hablando de qué tenemos que gastar de aquí al 2030 y cuando encontramos los sistemas de almacenado, Paisa, almacenado, resulta que, fíjense la diferencia, 17 mil millones. Y yo me pregunto, ¿volvemos a cometer otra vez el mismo error que cometimos en el 2012? ¿No nos hemos dado todavía cuenta que si yo estoy generando una cantidad enorme de energía solar y eólica, me va a sobrar y lo inteligente es almacenarla y guardarla para cuando no haya sol y no haga viento, en lugar de encender una central de gas, por ejemplo, o una central nuclear, o me da lo mismo? Y lo mismo ocurre con las redes de distribución del hidrógeno, 15 mil millones, que es una partida también muy pequeña si realmente queremos convertir al hidrógeno en el combustible del futuro. Porque no olvidemos, esta electricidad que generamos aquí ya no solo se va a consumir en el 2030 eh, para afeitarse o para cepillarse los dientes, cargar el cepillo de dientes o el teléfono móvil o el ordenador que estamos... No, 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 no. También se va a utilizar para cargar los coches eléctricos porque ellos quieren que en el 2030 podamos todos o casi todos tener un coche eléctrico. Es decir, hablamos de movilidad. Y cuando hablamos de movilidad estamos en perfecta competencia con lo que ellos llaman el motor del futuro, la energía que es el hidrógeno, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Es decir, seguimos sin calcular correctamente bien cuánto queremos invertir, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a ello. ¿Lo haría mejor una iniciativa privada? Me pregunto yo muchas veces. Pues les voy a ser sincero, no lo sé y es posible que no. Es posible que sí y es posible que no. ¿Por qué? Porque lógicamente toda actividad económica, ya sea pública o privada, eh, nos guste o no nos guste, que a mí personalmente no me gusta, pero es que es así, tienen un cierto carácter de inmediatez. A los políticos les interesa lo que va a pasar el año que viene porque dentro de tres hay elecciones y a lo mejor resulta que no les votan. Es decir, las políticas públicas suelen ser bastante cortoplacistas. Y yo no sé si alguno de ustedes es empresario, pero o tiene la edad parecida a la mía, ¿no? En torno ya a los 60, voy a hacerme más joven de lo que soy. Eh,
Pero hace 40 años, hace 30 años, cuando uno montaba una empresa de nuevo, con un capital inicial X, a los accionistas se les solía decir a todos siempre: tengan en cuenta ustedes que nuestra empresa va a empezar a dar beneficios dentro de 7, 8 o 10 años. Hoy yo, que trabajo frecuentemente con innovadores, con emprendedores, con gente que monta una empresa y les asesoro en la medida de mis posibilidades, esta promesa de voy a alcanzar el break-even, y a partir de ahí voy a generar beneficios, se ha cortado. Estamos hablando de 4, 5 años. Cuando vas al banco, los bancos son los bancos los que te preguntan, bueno, pero esto cuando va a empezar a generar beneficios, deme usted deme usted su tabla de Excel con sus previsiones de mercado, etcétera, etcétera, y dígame cuándo va a estar usted en condiciones de devolverme a mí el crédito que yo le voy a dar. Y nadie habla de 10 años. Si alguno de ustedes que es empresario dice que no tengo razón, que sí, que se habla de 10 y de 15, levante la mano por favor y nos lo dice, pero no, no, estamos hablando siempre de 4 o 5 años, más no, ¿eh? Entonces, nos hemos acostumbrado a este cortoplacismo, a esta inmediatez queremos ver los resultados cuanto antes. Y resulta que cuando hablamos de sistemas dinámicos complejos como es el de la energía en un país, estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Y tenemos que prever, bueno, pues que a lo mejor resulta que tenemos que invertir más en los sistemas de almacenado y en las redes de hidrógeno, eh, y a lo mejor en la adaptación de nuevos sistemas de combustión para que no emitan dióxido de carbono y otros gases perjudiciales o partículas. De manera que este estado de cuentas que vemos aquí, tan desproporcionado, si se dan cuenta, deje de serlo y realmente estemos aplicando soluciones sistémicas y no soluciones cuasi puntuales, que es una de las razones por las cuales las políticas públicas mayormente terminan fracasando, ¿no? Se busca un efecto cuasi inmediato. ¿Por qué? Porque, claro, dependiendo de los periodos electorales en cada país, hay países que tienen periodos electorales de 6 años, otros de 4. Las democracias occidentales en Europa, prácticamente todos de 4, están pensando en 4 años, no están pensando ni en 10 ni en 20. ¿Eh? Y eso es un error, eso es un problema, ¿no? Cuando hablamos de política energética, hablamos de que, o les recuerdo, por si no lo saben, que las redes, tanto de transporte como de distribución, siguen siendo o bien puramente públicas, es decir, propiedad del Estado, o bien de empresas semipúblicas, empresas privadas que se han participado o que han adquirido un determinado porcentaje X en el capital de una empresa otrora pública. Es decir, en España, por ejemplo, para que se hagan una idea, toda la red eléctrica pertenece a un solo ente semiestatal que se llama Red Eléctrica Española. Cuando yo monto mi propio parque eólico, y quiero generar energía y servirla a los ciudadanos de Madrid, tengo que pagar el transporte de mis electrones a Red Eléctrica Española, porque es la que pone las redes, es la dueña. Es una especie de alquiler, ¿no? Oye, te voy a pagar para que mi energía llegue a mis compradores, ¿no? Porque estoy haciendo una campaña publicitaria que vendo energía verde y no les llega porque tú no me dejas. Claro, son los únicos que tienen redes. Y además es que no se conceden permisos fuera de esas estructuras para la instalación de nuevas redes eléctricas. Entonces, uno de los objetivos es el de multiplicar tanto las redes de transporte como las de distribución y además hacerlo de manera estable, es decir, lo que les comentaba yo antes de la sincronicidad. Yo no puedo servir únicamente energías asíncronas a la red porque lo que hago es provocar que los sistemas de seguridad que protegen estas redes de su destrucción, eh,
hagan saltar, vamos a decirlo así, de manera vulgar, los fusibles, y se apaga todo. Es un sistema de autoprotección. Entonces necesito invertir dinero en la estabilidad de la red y en mejorar las redes tanto de transporte como de distribución. Y si se dan cuenta, efectivamente, aquí tenemos, aquí tenemos las redes de transporte con 141.000 millones, que no es poco dinero, es mucho dinero, pero se han encontrado con el problema que yo les comentaba antes, que en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades, la gente dice, no, 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 no quiero en mi patio una red de alta tensión, de ninguna manera, que esto produce jaquecas y dolores de cabeza, y bueno, siempre habrá quien piense que genera cáncer y tal, que no es cierto, pero bueno. Eh, y resulta que no se conceden los permisos pertinentes, con lo cual el desarrollo y la extensión de las redes de transporte y de distribución se ve claramente perjudicada, independientemente de lo que yo diga que voy a invertir. Es un poco lo que ocurre, yo no sé, no tengo ejemplos en Perú, pero sí tengo ejemplos, por ejemplo, en España. Una cosa es lo que yo recibo y lo que presupuesto, y otra cosa muy distinta es lo que luego puedo gastar, que son dos cosas diferentes. Entonces, sí, tenemos una partida importante para las redes. En total, transporte y distribución, casi 300.000 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, ya digo, pero que ignoramos completamente si se va a poder llevar adelante, ignoramos completamente si vamos a poder hacer esas redes. Les pongo un ejemplo muy claro para, ya les digo, estas son todo cosas que pueden ustedes consultar en Google, en las noticias o en revistas especializadas en Internet. Ahora mismo en Alemania hay 4 o 5 parques eólicos offshore en el Mar del Norte y en el Báltico, gigantescos, enormes, con una capacidad de producción magnífica y maravillosa. Bueno, pues esa energía debería de llegar también al sur de Alemania, esto se encuentra al norte de Alemania, en la costa norte, al sur de Alemania, en la región, por ejemplo, de Baviera, o en la región de Baden-Württemberg. ¿Y cómo llega la energía hasta allí? Pues con redes de transporte y redes de distribución. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que hay en un estado del centro de Alemania, Hessen, varias comunidades, entre ellas una muy grande, que es la de Fulda, donde han dicho que lleven la electricidad por donde quieran, pero no por su patio. Bueno, pues estamos hablando de desviar el trazado de una autopista de alta tensión en varios cientos de kilómetros, con lo cual estamos hablando de muchos miles de millones de euros. Solamente porque esa comunidad ha dicho que no, no, por mi patio no. Como ven, es un problema serio porque también nunca podemos, mejor dicho, no también, porque nunca podemos olvidar en este tipo de cosas el factor social. Más problemas o más retos, porque no hablo, no, no son problemas, son retos. ¿Qué retos tenemos ahora mismo, no solo en Europa, sino también en todo el mundo, a la hora de llevar adelante esa transformación energética que ya digo, repito, considero completamente necesaria? El almacenamiento. Vamos a ver, ahora mismo, para el almacenamiento a pequeña escala, perdón, nos lo hemos jugado todo al litio. Bueno, pero es que a lo mejor hay otras soluciones. Es que a lo mejor hay otras aleaciones de metales, es que a lo mejor hay otro tipo de baterías, de sales, por ejemplo, que son exactamente igual de eficientes, que tienen una durabilidad mayor que las de litio y que no nos obligan a extraer las tierras raras que estamos extrayendo ahora, lo que les comentaba antes, que sí, que esto es socialmente sostenible, que también, que es económicamente sostenible, pero no, es ecológicamente un desastre.
con lo cual ya no es sostenible. Podemos llamarle a las pilas de litio como ustedes quieran, las de mi teléfono móvil. Es que estos son energías renovables. Pues no, lo siento, no son ni renovables ni sostenibles. Entonces, ahí tenemos todavía un to-do, ahí tenemos un enorme margen de acción. Y para que se hagan una idea de las cosas que van apareciendo, ¿no? Yo les hablaba al principio de todo, que a lo mejor a alguno les sonó a chino. eh, Pilas de arena, bueno, pues se están probando ya grandes bloques de hormigón que se rellenan con arena. Esa arena, con el excedente energético que se genera, sobre todo con la energía eólica offshore, se calienta. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta del fenómeno de lo que ocurre. No sé si han estado alguna vez en alguna plaza de estas maravillosas que tienen en Perú, en Lima o en otras ciudades peruanas de piedra antiguas, donde se ha pasado todo el día pegando el sol, la piedra está calentina y resulta que a las 10 de la noche, cuando ya está fresquito, porque ya hace frío, me siento en esas piedras y sigo recibiendo el calor de esas piedras. Ese efecto de almacenado se puede multiplicar dependiendo del mineral que se utiliza. Y ya se están probando pilas de arena en Holanda y en Suecia, por ejemplo. Enormes pilas de arena para almacenar energía en forma de calor. Más cosas innovadoras que se están haciendo, gravedad. Resulta que, por ejemplo, en Alemania, o aquí, donde vengo yo de vacaciones, de donde nací yo, en la región de España en la que yo nací, em, se habían hecho minas de carbón a grandísima profundidad. Hay pozos mineros de 700, de 1.200 metros. Bueno, pues a un par de ingenieros se le ha ocurrido la bendita idea y dice, bueno, pues no es problema. Lo que hacemos es, con la energía que nos sobra, movemos un sistema de poleas y levantamos, es decir, convertimos esa energía calórica o energía eléctrica en energía potencial, la subimos arriba del todo de este pozo minero, un peso X determinado que se calcula en función de la energía que se quiera almacenar, ya saben ustedes, la masa, la velocidad, etcétera, etcétera. De física no les voy a hablar hoy. Y cuando resulta que no sopla el viento, lo que hacemos es dejar caer por gravedad esa masa que hemos subido y volvemos otra vez a obtener esa energía y la podemos devolver a una turbina. Esto también se está experimentando. Limitaciones de estos sistemas. Bueno, fundamentalmente el de la efectividad. Se podrán imaginar que cuando hablamos de un sistema de calor se pierde calor. Y cuando hablamos de un sistema de gravedad, el rozamiento del sistema de poleas, del sistema hidráulico, da igual el sistema que utilicemos, nos va a generar una pérdida de energía, una pérdida de energía que va a disminuir la efectividad y la eficiencia del sistema que yo aplico, ¿no? Con lo cual resulta difícil y complejo desarrollar un sistema que nos permita, bueno, pues yo inyecto en el sistema una cantidad X en vatios de energía y puedo obtener una cantidad X menos A de energía en vatios y ese A lo más pequeño posible. Bueno, pues ese es el reto, eso es una limitación y es un reto importante al que nos vamos a enfrentar y yo estoy viendo en mi reloj que llevo casi una hora dándoles la tabarra. Em, la carga base que es lo que les comentaba, ¿no? Es decir, no podemos solamente con energía eólica y solar suministrar un sistema energético tan complejo como es en este caso el alemán o el español. Y luego resulta que abandonamos la energía nuclear y bueno, esto ha sido un estudio que ha salido este año en enero. Y bueno, pues ocurren estas cosas tan interesantes y es que la cantidad de energía importada por Alemania a medida que iban cerrando las centrales nucleares iba aumentando casi exponencialmente. Y lo más curioso es que, si nos damos cuenta aquí arriba, aumenta la energía importada generada en Polonia fundamentalmente con carbón y aquí en rojo la energía atómica generada fundamentalmente en los reactores nucleares franceses. Es decir, que sí, Alemania cerró sus centrales nucleares, pero, atención, tuvo que aumentar sus importaciones de energía para poder suplir esa falta de generación que tenían al haber cerrado las centrales nucleares, ¿no? Bueno, si quieren, luego esto se lo puedo pasar a Edwin
y pueden estar a tener los datos también más a mano. Y yo creo que a lo mejor alguno de ustedes tiene preguntas y creo que es un buen momento para pararme aquí y preguntarles a ustedes qué les ha parecido lo que les he contado y cuáles son sus inquietudes y qué preguntas tienen, a ver si soy capaz de responderles. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. A ver, vamos a pasar a las preguntas. Vamos pensando en algunas preguntas. Yo quiero empezar con una pregunta. Eh, ¿Por qué cuando Alemania se planteó hacer la transformación energética, los políticos no pensaron en esos problemas que iban a tener 10 años más tarde? Porque se enfocaron en un pensamiento netamente político, no empresarial, no abierto al mercado. Ideológicamente estuvieron en ese ámbito y no pensaron más allá. Se dejaron llevar por la moda del momento. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Moda no. A ver, mira, gracias, Elvin, por la pregunta, porque te voy a dar una respuesta de estas que suelo dar yo a veces totalmente políticamente incorrecta y muy directa. Es que una cosa es la ecología, que es una ciencia, y otra cosa es el ecologismo, que es una ideología. Y entonces, cuando yo hago políticas públicas en nombre de una ideología, lo normal es que no salga bien. Cuando yo desarrollo un plan de políticas públicas a 10, 15 y 20 años, que fíjate, hay que ser valiente para ser político y hacer un plan energético a 10 años o 15 años, os explicaba antes que normalmente no lo hacían a tan largo plazo, ¿no? eh, Hay que hacerlo con una base técnica, seria y fundamentada, y una base científica, seria y fundamentada. Nunca, nunca basados única o mayormente en mi ideología. Una política pública basada únicamente en la ideología es una política pública cuando hablamos de energía, cuando hablamos de protección del medio ambiente, cuando hablamos de fomentar el aumento de empresarialidad y de empresas y de riqueza y prosperidad en una nación. En el momento que lo ideologizamos, estamos sacándolo de su contexto y estamos perjudicando los desarrollos futuros. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió en aquel momento. No se pararon bien a pensar porque era el momento de desarrollar una política que fomentase ese cambio, fundamentalmente en nombre de las emisiones de dióxido de carbono, ese cambio de paradigma energético, ¿no? Y entonces hubo muchos informes técnicos y muchos informes científicos que no se hicieron. Yo creo que ese fue el motivo, Edwin. Muy interesante, Luis. Hay una pregunta que nos plantea Martín Portillo en el chat. Dice, ¿cuál sería la alternativa a un sistema nacional integrado de producción eléctrica? ¿No es más adecuado microcentrales adaptables a la fuente local y según las condiciones y recursos de la zona? A ver, sí, yo soy muy partidario y muy defensor de un sistema de microredes. ¿Qué ocurre con los sistemas de microredes? Los sistemas de microredes necesitan para convertirse en un sistema capaz de proporcionar energía a una nación, a una región, necesitan fundamentalmente dos cosas. La primera, un cuerpo legal absolutamente nítido a largo plazo, porque nada hay peor para un sistema de microredes que la inseguridad jurídica. Yo hoy dicto una ley y dentro de 4 años llega otro político y me la cambia, con lo cual el empresario, el emprendedor, el que ha montado con otros cinco varias microredes y las tienen interconectadas, se queda en el aire. ¿Eh? O sea, primero, un marco legal absolutamente meridiano, absolutamente claro y a largo plazo, asegurado a largo plazo. Y la segunda, algo que algunas veces los emprendedores y los empresarios no vemos clarísimo o tenemos que llevarnos un par de golpes que la vida nos da. Yo como tengo experiencia en esas cosas me he llevado un par de golpes. A ver, que sí, que mi idea es muy buena, pero es que colaborando con otros de la colaboración aparece la verdadera innovación y el verdadero crecimiento. Entonces, que sí, que yo soy dueño de mi empresa, pero es que si soy capaz de colaborar con los de al lado, voy a obtener solamente beneficios.
Aunque al principio tengo que renunciar un poco, oye, mira, que aquel barrio, bueno, pues venga, ese barrio para ti, este me lo quedo yo, vamos a ver cómo interconectamos, cuando a ti te falte yo te sirvo, cuando a mí me falte tú me sirves. Y esta es una actitud vital que lamentablemente no siempre se da. ¿Eh? Las cosas hay que decirlas por su nombre. La condición humana tenemos que tenerla siempre en cuenta, igual que estos políticos no tuvieron en cuenta el tema del almacenamiento de energía. Nosotros no podemos ponernos a diseñar un sistema de microredes que sería, desde el punto de vista de la efectividad técnica, probablemente el mejor, olvidándonos de, bueno, las piedrecitas, las chinas en el camino que nos iba a poner la condición humana. Creo, a ver si, no sé si te he respondido así la pregunta. Muy bien, gracias Luis, muy interesante. Acá hay otra pregunta de Javier La Rosa Vargas. Dice, señor Luis, buenas tardes. ¿Cuánto es el costo estimado de implementar una planta de energía solar en España? Por ejemplo, para atender la demanda de Barcelona. Ah, Eso es impagable. Eso sería impagable. A ver, la demanda eléctrica de una gran ciudad no es servible a día de hoy, con las tecnologías que tenemos hoy, con una única fuente de energía, no ya solamente la solar, sino solo solar o solo eólica, o solo carbón o solo gas. De hecho, antiguamente las ciudades grandes en España, como Barcelona, Madrid, Bilbao, tenían varias centrales térmicas que les servían energía. Y a lo mejor había una central nuclear, pero claro, cuando inviertes un montón de millones en una central nuclear no lo hace solo para servir energía a Barcelona, también sirve esa energía a Valencia y a Teruel y a Zaragoza. Eh, ¡Pah! Pues yo no te puedo dar desgraciadamente una cifra, pero sí te puedo decir que hoy en día montar un parque eólico en Europa de aproximadamente 5 hectáreas que pudiera estar generando pues del orden de 3 4 megas, puede suponer una inversión de cercana al 1,5 millones de euros. Y eso no sirve para Barcelona, eso serviría para un barrio pequeño de Barcelona. ¿Eh? interesante, Luis. Acá hay otra pregunta que nos dice Juan Mercado. ¿La energía solar podría sostener o garantizar la necesidad sostenible de una ciudad o no? A ver, vuelvo a repetir, es casi la misma pregunta. Mm. No, no. A ver, cogen ustedes su ordenador, vayan a Google y busquen, por favor, el experimento más grande de energía solar, en este caso no fotovoltaica, sino térmica, desarrollado en Estados Unidos, que era prácticamente un valle dentro de un desierto completamente cubierto de espejos, ¿eh? Y se recogía una cantidad enorme de energía solar que se reflejaba en esos espejos a un punto central, generando temperaturas de más de 1.000 grados, de manera que, bueno, pues aquellos se prometían que van a estar haciendo vapor de agua ad eternum y para siempre y para suministrar a toda la ciudad de Las Vegas. Y resulta que han tenido que cerrar. Y han tenido que cerrar porque, volvemos a lo de siempre, se olvidaron de un pequeño detalle, y es que en ese valle, curiosamente, donde cuando llegaron no había nada, pues no, sí había pájaros y los quemaron a todos. Entonces las asociaciones de ecologistas de protección de animales les denunciaron y han tenido que cerrar la planta. Y no servía energía para suministrar a todas Las Vegas tampoco. Eh, Tenemos que dejar un poco... esta pregunta me lleva a otro tema del que me gustaría que recapacitasen. No voy a dar ninguna respuesta, ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Yo cada vez que leo una noticia o un paper y hablan y utilizan el término geoingeniería, me sale un sarpullido en la piel. ¿Por qué? Porque resulta que no somos capaces de mantener bajo control el arroyo del barranco de mi pueblo cuando aumenta la lluvia y me inunda la plaza del pueblo y se mueren 4 personas, y de repente voy a ser capaz de dominar la radiación solar que llega al planeta, la temperatura de los océanos en superficie.
Hombre, tenemos que ser un poco más modestos, creo. En nuestro ibris, como Homo sapiens, yo creo que algunas veces olvidamos oye, pues que somos una especie animal como otra cualquiera, con un par de ideas más sofisticadas, pero vamos, que no podemos hacerlo todo, ¿eh? Que hay un poco de humildad nos viene bien a todos siempre. Excelente, Luis. Acá tenemos dos preguntas más. Tenemos una que nos dice Juan Carlos Prado. Agradecido por la ponencia, quisiera saber cuán conveniente es la transición al uso de energías renovables, ya que estas implican altas inversiones para su correcta implementación. Entonces, ¿sería conveniente abandonar el uso de combustibles fósiles? ¿O cuál sería una mejor alternativa, por ejemplo, para tenerla en cuenta en Perú? A ver. eh, Tenemos que darnos cuenta de que la situación social y económica de las diferentes regiones del planeta es radicalmente diferente. Lo que no podemos hacer es, en mi pueblo hay un refrán. Yo no sé si la palabra refrán en Perú me la entiende todo el mundo. Es un dicho. En mi pueblo hay un dicho de estos tradicionales de los abuelos, ¿no? Y el dicho de mi pueblo es, dice, no salgas a cazar perdices con cañones. Y muchas veces, cuando se reúnen los señores y las señoras en Naciones Unidas, yo la impresión que tengo es que se van a poner a cazar perdices en Perú o en Zambia o en Guatemala o en la misma Argentina, en el mismo Chile, con cañones. A ver, la capacidad económica de Alemania, de algunas regiones, ojo, no de todo el país, de algunas regiones de Estados Unidos, no es la capacidad económica del Perú. No lo es la demanda y no lo es su capacidad económica. Entonces, todos estos procesos debemos adaptarlos al ritmo en el que se están desarrollando todas las sociedades, porque no me gusta hablar solamente de Europa o solamente de Perú, es que tenemos que pensar que tenemos ahí un continente que se llama África, que, que está a lo mejor 20 años por detrás de cómo se encuentra Perú ahora. Es decir, si queremos que la transformación energética, si queremos por fin dejar de quemar, que yo creo que sí que sería el objetivo, y creo que se va a conseguir, ¿eh? Nos va a costar 50, 60, 100 años, no lo sé, pero creo que sí. Debemos de pensar que yo no puedo aplicar hoy en la ciudad de Lima las mismas soluciones que apliqué hace 5 años en la ciudad de Múnich, porque no es pagable, solo lo puede pagar ni el Ayuntamiento de Lima ni toda la nación peruana probablemente. Entonces, ¿qué soluciones hay? ¿Qué alternativas hay? Pues miren, la de las microredes se me antoja una muy buena solución. Es decir, llegar a acuerdos con el gobierno peruano y decir, oye, mira, yo voy a montar una pequeña microred en una determinada zona a la que voy a servir a las personas que viven allí y vamos a hacer generación eólica. Y resulta que vamos a montar también una pequeñita central de respaldo que queme gas natural, que prácticamente no emite gases. Es una forma muy limpia de tener una central de respaldo. Bueno, pues esta política de poco a poco, paso a paso, región y zona por zona, yo creo que sería la ideal y la adecuada para aplicar en una sociedad como la peruana. Además, ahora que ya hemos visto los errores que han cometido los otros, que hemos cometido nosotros, chache, pues igual resulta que en Perú tenemos las opciones de utilizar otro tipo de energías, porque no me digan ustedes a que en Perú no hay volcanes. ¿A que en Perú hay volcanes? Claro que hay volcanes. Oye, pues a lo mejor indagar sobre las posibilidades de la geotermia en Perú podría ser muy interesante. Si mi geografía no anda mal, esto lo digo muy irónicamente, ¿eh? Pero si mi geografía no anda mal, en Perú tienen ustedes una cordillera que pasa por allí, por el este del país, y a lo mejor ahí hay torrentías, y a lo mejor ahí hay barrancos, y a lo mejor ahí hay aguas que pueden ser aprovechadas para generar energía hidroeléctrica, sin necesidad de hacer un enorme embalse, un enorme pantano, sino como hacían los romanos, con diferentes microplantas hidroeléctricas a lo largo del cauce de un arroyo. Yo creo que la innovación es hoy en día en países como Perú el alfa y el omega. No fijarse, ser- no fijarse exclusivamente.
anda, mira, es que en Europa han hecho esto. Bueno, ¿y a mí qué más me da? Pero si yo no estoy en Europa, yo estoy aquí en Perú. Mi país tiene unas condiciones orográficas y geológicas y geográficas diferentes de las de los países europeos, la sociedad en la que vivo exactamente igual. Bueno, pues tendré que buscar las soluciones que mejor se adapten a lo que tengo, no a lo que me proponen. Es que llega un tío desde España, me da una conferencia, me dice, ah, no, es que hay que dejar de quemar. Oye, pues a lo mejor hay sociedades en Perú que no van a poder dejar de quemar en los próximos 20 años. Bueno, pues no van a poder. Yo es que considero que tenemos que tener esa capacidad de flexibilidad que es la que nos permite innovar y crear ideas nuevas de nuevo, que luego llegaremos los europeos, anda, mira, pero esto que están haciendo hoy en Perú, oye, qué interesante, igual lo podemos copiar. Ese sería el objetivo. Totalmente de acuerdo, Luis, excelente. Y acá también tenemos una pregunta de Martín que ya había preguntado, pero ahora nos ha hecho una pregunta más larga. No sé si te invito, Martín, a que la plantees directamente. ¿Estás por ahí? Sí, sí. Ahí Bueno, está, adelante. gracias. Sí, muy agradecido, doctor Gómez, realmente excelente. Eh, Hay dos cosas que me preocupan. Uno es, la energía es un bien transable, así lo entiendo. eh, Podríamos decir casi, en el caso de que es producido, es un producto, en lugar de estar sujeto entonces a políticas públicas, que para mí son intervención y presunción de conocimiento, y usted también, me parece, lo ha señalado hace poco, ¿no sería mejor liberarlo de las ataduras del gobierno o de los gobiernos y librarlo a las fuerzas micro y macro del mercado libre? Es decir, que pueda haber pequeños y grandes productores y cada cual ofrecer sin que se determine geográficamente quién cubre dónde o cuándo y cómo. Quizás, digo yo, estoy errado al desear alejar a los previsores estatales del tema. Y por otro lado, cuando se mencionó lo de los complejos o producción a través de energía solar, yo sigo a algunos que publican. En España se viene destruyendo zonas agrícolas y bosques, ¿no? Se ha ordenado la tala de encinas, la destrucción de olivares en producción, una política de expropiación casi estalinista, ¿no? Para Mm, entregar luego esas tierras a empresarios privados que se mm, benefician porque les sale prácticamente a un costo cero, es decir, se destruye las oportunidades de financiamiento, la tradición de estos campesinos o agricultores, algunos son empresarios, son miles de hectáreas, y se les paga una cantidad ínfima de lo que mm, podría ser, porque son áreas en producción. Habiendo en España zonas totalmente libres, hay toda una política, incluso en algunas regiones, de la España vacía, ¿no? La España mm. que allí podrían poner eso, pero no, lo que están haciendo es destruir zonas productivas para entregarlo. Además, la degradación de las placas solares tampoco se ha comprobado que sean exactamente compatibles con el medio ambiente. Entonces, aquí eh, estos costos difundidos y estos beneficios privados concentrados como que no me parecen muy consistentes con una política ya sea sostenible ecológicamente y al mismo tiempo económicamente, ¿no? No, o estoy equivocado, confundido. No, no, en absoluto. Dos magníficas puntualizaciones, estimado señor Portillo. A ver, empiezo por la segunda. Expropiaciones, cambios de denominación de los suelos. Em, es peor. Es que a lo mejor se han enterado por las noticias de que hasta hace 15 días, aquí donde estoy yo ahora de vacaciones, en León, prácticamente la mitad de la provincia la han quemado. Y lo interesante es que ahora esos suelos, esos terrenos, sí van a poder ser aprovechados por empresarios que van a montar ahí donde antes no podían parques eólicos y parques solares. Porque esos terrenos se recalifican y pasan de ser terreno de protección, o especialmente protegido como ecosistema, a ser terreno quemado y entonces ya puedo yo poner mi planta, mi central, mis placas solares o mis molinos de viento. Eh, Tiene usted toda la razón. De hecho, tanto en España como en Alemania, que son los dos países que hemos utilizado mayormente de ejemplo, pero también en Noruega, los productores de energía realmente son todos privados. Lo único que hay público, lo único que es de propiedad pública es la red.
es decir, los tendidos eléctricos, las redes de transporte de alta tensión y las redes de distribución de baja tensión. La producción es totalmente privada. ¿Qué ocurre? Que hay empresas muy grandes que se han convertido en cuasi monopolistas, pero bueno, gracias al libre mercado, siempre le salen unos competidores incordiantes y limitan su capacidad de poder, ¿no? Entonces, sí, eh, el hecho de fomentar la generación energética, la generación de energía en manos privadas es fundamental. ¿Por qué? Porque la energía es un bien que se produce, como tal, es un bien escaso y como tal, la mejor manera de administrarlo es, anda, mira tú, el precio. La mejor información para saber cuál es el estado de una cosa es su precio. Oye, que resulta que la energía ha pasado de costar tanto a costar cuánto. Eso es que se está generando poca o en condiciones adversas. Ah, no, pues vuelve a bajar, se está generando mucha o en condiciones favorables. El precio. Y eso funciona en el libre mercado. Si tenemos un régimen cuasi soviético en el que es el gobierno el que dicta, no, 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 el kilovatio de electricidad cuesta solamente 25 céntimos y siempre lo mismo, entonces ya no hay información. Y al no haber información, aparece lo que ocurrió en la antigua República Democrática Alemana. Deja de haber información a través de los precios y entonces es cuando realmente aparecen las situaciones de escasez y es cuando realmente la gente termina saliendo a la calle porque no tenían ni plátanos. Y el primer punto de la pregunta, para terminar de decir que sí, que tiene usted razón, es más, es que yo también privatizaría las redes. Les hablaba antes, cuando me preguntaba alguien de ustedes sobre lo de las microestaciones y microredes, yo también privatizaría las redes, porque de los principios de colaboración entre empresas privadas, pequeñas, regionales, locales, de generación y distribución de energía, se pueden alcanzar nuevas formas de transporte de esa energía. Si lo dejamos en manos de una red que ya existe y que está únicamente en manos del gobierno, en manos públicas, ese proceso de avance e innovación no se va a producir. Y estamos autolimitándonos. Y si algo tenemos que aprender y admirar de nuestros congéneres, del Homo sapiens, es nuestra increíble capacidad para de la nada inventar cosas fabulosas que nos sacan de los increíbles apuros en los que nos metemos nosotros mismos. Muchísimas gracias, sí, muy buenas las puntualizaciones. Muchas gracias, Luis. Ya para finalizar, una última pregunta que nos deja Lilian. ¿Hay magnitudes de geoingeniería, el de microescala, que es la manipulación de nubes y creación de lluvias? Digamos, ¿cuál es su opinión sobre eso? Indica Lilian. A ver, Lilian, le devuelvo o le respondo con una contrapregunta. Si realmente fuésemos capaces de manipular la formación de nubes y la aparición de lluvias, ¿usted cree que viviríamos épocas de sequía? Y al revés, si realmente fuésemos capaces de manipular las nubes, disolverlas de manera que no haya lluvias torrenciales, ¿usted cree que asistiríamos a momentos de inundación? Yo creo que hay algún tipo de experimento en el que se están probando este tipo de tecnologías. Bueno, pues aceleración de la formación de micropartículas en nubes que llevan con metales. Sí, es posible que haya experimentos, pero, pero vamos, si eso fuera así, yo me estoy imaginando ahora mismo a la gente en Dubái o en Arabia Saudí, que le sale el dinero por las orejas, los dólares le salen por aquí, convirtiendo la península arábiga en una selva tropical. Y de momento no lo han hecho, o algún motivo tiene que haber. Es decir, no estamos todavía para esas cosas. Yo creo que no, nuestra tecnología no está, no hemos llegado ahí. Estamos experimentando con ello, jugando un poco a manejar el tiempo, pero todavía no estamos en condiciones de que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra. Bueno, muchas gracias, Luis.
por tu tiempo, por las excelentes respuestas. Nos han planteado varias preguntas, hemos grabado digamos, la ponencia para que los que no han podido asistir puedan verla. Y nuevamente, Luis, para mí, para Lukin, para todos los que están acá presentes, porque hay estudiantes, profesionales de varios lugares del Perú que siempre se conectan a los cursos de Lukin, ha sido un honor escucharte y nos has dejado pensando, ¿no? En varios temas, acá he apuntado varios puntos que creo que nos ayudan a reflexionar y también a tener un espíritu más crítico en cualquier política ambiental que pueda aparecer por ahí. Nosotros tenemos que tener una visión siempre crítica, tomando los ejemplos, las reflexiones que nos has dado. Gracias, Luis. Nada, el honor ha sido todo mío. Muchísimas gracias a ti, Edwin, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí aguantándome casi hora y media lo que les estaba contando. Gracias por las preguntas y, y bueno, pues nada, mantener la mente abierta, intentar en aquello que hagamos no ideologizarnos demasiado ni de un lado ni del otro y fiarnos de la tecnología que tenemos en la mano y de la ciencia y así seremos capaces de tomar de manera tranquila y sensata las mejores decisiones. Yo les deseo a todos ustedes una feliz jornada en Perú. Aquí ya prácticamente me voy a ir a la cama a dormir. Y nuevamente muchísimas gracias por la atención que han prestado y el haber estado aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Listo, Luis, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo de Perú. Ya son varias horas, ya es un poco tarde y hasta otra oportunidad, Luis. Un abrazo. Cuídate Venga, mucho. hasta Nos la vemos. próxima. Un abrazo. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en el siguiente workshop. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Edwin, gracias. Gracias, Edwin. Muchas gracias, estimado.